Saludos amigos y bienvenidos a La Isla Informa en laislaoeste.com. Como saben, todos los martes hablamos con gente del gobierno, jefes de agencia, legisladores, alcaldes, y los jueves hablamos con ustedes situaciones en sus comunidades, eventos, organizaciones y todo lo que ustedes necesiten que nosotros podamos ayudar, ¿verdad? A buscar una solución temporal o permanente. Nos pueden escribir a través de nuestro .com en laislaoeste.com, laislaoeste@gmail.com, en las redes sociales y llamarnos al teléfono que aparece en pantalla si tienen alguna situación que amerite, ¿verdad? Que nosotros tratemos de conseguir una entrevista y tratemos también de ayudar a resolver esos problemas del oeste de Puerto Rico. Hoy hablamos con el representante Orlando Aponte, quien ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, representante, por aceptar la invitación. Un gusto, saludos a ti, Luis Alberto, y a todas las personas que nos sintonizan a través de tu programa La Isla Informa. Gracias, representante. Primero, feliz Navidad. Ya se está acabando el año, nos quedan pocos días. Estos 2 años, bueno, estos últimos 4 años realmente para Puerto Rico han sido bien duros, sobre todo con esto de la pandemia y demás. ¿Qué nos puede decir como resumen del 2021, verdad? Ya que se vaya, que nos ha dado bastante duro y desde el punto de vista político, pues mucho más. Pero en un principio sumamente complicado. Recuerdo que de las primeras actividades que hicimos en la Cámara de Representantes fue realizar una interpelación al entonces secretario de Salud a los fines de que les explicara a cada uno de los legisladores y al país por dónde iba el plan de trabajo con relación a la vacunación y a los planes para combatir la pandemia, con miras de que los jóvenes, ¿verdad? Los estudiantes cuando fueran a las escuelas, pues pudieran estar algunos vacunados, o el personal de salud también, el personal de educación, maestros, pues se dijera de una forma definitiva cuál era el plan. Tengo que reconocer que la proyección del secretario en aquel entonces, desde nuestra perspectiva, fue una adecuada. Parecía mantener pues la agencia en control, que tenía un compromiso para darle la milla extra de manera que se pudieran controlar los casos. Recuerdo que en un momento dado, para allá como para abril, hubo un repunte de casos extraordinario y se pudo manejar adecuadamente, que hubo la apertura con, por ejemplo, con Fabiola Cruz, la epidemióloga de Villalba, que también colaboró con el departamento para establecer un sistema de rastreo a nivel de todo Puerto Rico y pues todos sabemos que dio resultados positivos. De la misma manera que los alcaldes, en unión a muchos legisladores, hicimos, por ejemplo, ferias de salud. Yo recuerdo haber hecho en mi distrito, específicamente en Barranquita, y colaboré en otros pueblos de la montaña como Orocovi, Villalba y Cuamo, para que se hicieran vacunaciones. Semanalmente habían actividades. De hecho, había un programa del Departamento de Salud que también le pagaba a la gente para incentivar y motivarlos a que participaran. Así que fue un reto. En estos días recientes, pues hemos visto unos despuntes que pues nos alertan, nos preocupan. No obstante, estoy positivo y deseoso de que de cara al próximo año podamos lograr salir de este problema, completar la vacunación y volver a abrazarnos, volver a conversar sin necesidad de tener una mascarilla en nuestras manos, digo, en nuestra boca. De verdad que sí, ha sido fuerte. Sé que comenzó ya ayer la orden ejecutiva que establece que todos los restaurantes, chinchorros, ¿verdad? Barra y demás, van a tener que requerir prueba de vacunación o una prueba negativa de COVID. Es importante, pero también preocupan los eventos multitudinarios, como vimos hace semanas con los conciertos, pero previo a eso, ¿verdad? Porque en Puerto Rico siempre se atrasa el informe de los resultados. Tuvimos Acción de Gracias, tuvimos otros eventos. De cara al nuevo año, a la despedida de año dentro de 2-3 días, ¿ustedes esperan que se haga un poquito más restrictiva la cosa para esos eventos de miles de personas? Definitivamente va a haber restricciones. Ya el gobernador, como tú bien expresas, ha firmado unas órdenes ejecutivas que está estableciendo unos cambios. La comunidad, la coalición científica, la comunidad científica que tiene que ver con salud, ha recomendado al gobernador que ponga ciertas restricciones en eventos multitudinarios. Vimos que meramente con pedirle a las personas una muestra de que tienen alguna dosis de salud no es suficiente, y que el ritmo de la tasa de positividad aumentó dramáticamente. Recientemente vemos que hay miles de contagios reportados nuevamente,
y que la tasa de positividad está alcanzando un 9, un 10%, cuando ya teníamos unos niveles seguros por debajo del 3%. Así que sí es adecuado que que el gobernador tome algunas acciones. No obstante, yo no favorezco que sean restricciones absolutas. No creo que debamos volver a un lockdown como pasó cuando no habían vacunas, cuando no habían tratamientos, cuando pues no se conocía, era muy poco lo que se conocía del COVID, del virus. Así que sí tenemos que mantenernos alerta, no bajar la guardia, tomar medidas, especialmente en eventos multitudinarios, pero no deberíamos regresar a ver cierres de ninguna índole. Esperemos que sea así. Vamos a hablar de otro tema que es bien importante y que por años se ha estado exigiendo acción. Y son las reglas de cómo poner la pensión alimentaria. Sé que usted ha estado trabajando con el asunto, está investigando porque desde 2014 no se tocan. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, de lo poco que ha podido investigar recientemente. Como profesional del derecho, antes de ser legislador en este cuatrenio, que me correspondió la gran responsabilidad de presidir los trabajos de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, estuve de lleno trabajando casos que tenían que ver con pensiones alimentarias, atendía casos de familia como abogado y definitivamente no hay justicia en muchos casos, no quiero decir la mayoría para no generalizar, pero la aplicación de esta guía en muchas ocasiones se pone de forma arbitraria, no son uniformes en muchas ocasiones, no toman en consideración factores importantes que afectan tanto el mejor bienestar de los menores como el derecho de las partes a tener algún tipo de mandato, orden, resolución para el pago de una pensión de una forma adecuada y justa, de forma balanceada. La Ley Orgánica de Asume, que data de los años 1986, establece que estas guías, estas tablas que se deben utilizar en los tribunales o en la propia Asume para dirigir al examinador de pensiones, tienen que revisarse no más tarde de 4 años. Quiere decir que anualmente se pueden revisar, más tarde a 2 años se pueden revisar. Ya si estamos hablando de 3, 4 años, está llegando al límite. Pero lamentablemente, la última aprobación que se dio fue desde el año 2014. Quiere decir que para los años 2015 se supone que se volvieran a trabajar, estudiar, analizar. 2016, 2017 debió haberse aprobado algún plan a esos fines. De manera que cuando llegamos al 2017-2018 se tomaran en cuenta los cambios en inflación, los cambios, por ejemplo, que tenemos ahora de salario, las realidades económicas del país, los aumentos que tenemos costo de vida, que no solamente afecta a los menores y afecta a los padres. Yo estoy seguro, convencido, por ejemplo, que un padre no custodio que tiene que pagar una pensión alimentaria y que tiene que salir a trabajar, a echar gasolina, tiene que costear los gastos del día a día, desayunar, almorzar, pagar su propio techo, una reserva de $600 al mes es algo irracional. De verdad que tenemos que buscar una revisión y para esos fines es que radicamos una resolución, la resolución 636 de la Cámara, para que el Departamento de la Familia asume y los tribunales, la Oficina de Mediación de Tribunales nos expliquen por qué razón no cumplieron con el mandato de ley de que se revisen dentro de esos 4 años y que ya próximamente, el año 2022, está a cumplir 8 años sin que hubiesen sido revisados. Entiéndase que al menos debieron haber ocurrido 2 revisiones. Yo quiero pensar que no es dejadez. Yo quiero pensar que es otra cosa. Pero si es otra cosa, entiéndase, falta de recursos, falta de información, pues nosotros queremos que se nos diga para desde la legislatura colaborar con ese esfuerzo y que podamos aspirar a que se logren unas guías que sean más uniformes, que sean los menos arbitrarias posibles y que sean lo menos justas.
Y digamos, ¿verdad? Que como en el 2017 ocurrió María, digamos que se pudo haber trabajado en el 2018, ¿verdad? Digo, aparte de eso vinieron los terremotos y otras cosas y la pandemia. Pero yo En creo el que es importante. 2020, Luis. Esa es Ajá. la, no se va a hacer una excusa. Yo sé que van a decir huracanes, terremotos, pandemia, es lo típico. Pero como tú bien dices, el huracán ocurre en el 2017, ya estaban tarde, porque Exacto. ya se cumplían 3 años que no se hacía nada. Pero si hubieran adelantado algo y luego en el 2018 se aprobaban, pues mira, se aprobaron más o menos tarde. 2019, ¿cuál será la excusa? 2020, que hubo unos terremotos en el sur, ok, eso afectó unas casas, unos hogares, unas viviendas, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, asume las oficinas centrales, el departamento de la familia, oficina de administración de tribunales, está en San Juan y no hubo cierre por los terremotos. Después comenzó la pandemia, claro que trajo unos atrasos, pero el gobierno continuó sus operaciones y tan pronto como julio, o sea, 3, 4 meses después de que se decreta un cierre en el gobierno, se comienza a operar de forma regular. Estamos hablando de que desde julio del 2020 hasta julio del 2021 no se ha dicho nada y pues nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de velar y fiscalizar porque las agencias también hagan lo que disponga el mandato legal, la ley orgánica que las crean y las necesidades que tienen nuestros constituyentes. Y que la realidad es que esto se trata de un trabajo más bien estadístico, ¿verdad? De revisar los números de inflación, qué es lo que tenemos hoy, cuáles son las reglas. Se puede hacer trabajando remoto o en la oficina, en donde sea. La dejadez de casi 8 años es imperdonable y la gente, yo sé que lleva tiempo pidiendo que se revisen porque hay algunas personas que pagan demasiado y no pueden, otras que pagan muy poco, pero tenemos que hacer una breve pausa, representante. Cuando regresemos, hablamos de las repercusiones reales que esto puede tener, si esto va a ayudar más a los niños, si va a hacer un desahogo también para la parte, ¿verdad?, que es la que paga la pensión alimentaria. Hablamos con el representante Orlando Aponte. Amigos, hacemos una breve pausa, pero saben que la entrevista completa la tienen a través de YouTube, en nuestro canal y también en laislaoeste.com. Pausamos y regresamos enseguida. Regresamos, amigos, hablando con el representante Orlando Aponte. Dejamos sobre la mesa la situación de las reglas para imponer las pensiones alimentarias en Puerto Rico que no se tocan, según el representante desde el 2014. Ahora, vamos a decir que finalmente, ¿verdad?, en el 2022, porque ya mismo se nos acaba el 2021, se revisan y se establecen los precios de todo. Representante, han aumentado, sobre todo luego con esta situación de la pandemia, la dificultad de llevar carga a Estados Unidos y por ende a Puerto Rico, pero también se han visto afectados los sueldos. Los sueldos, aunque se va a aumentar un poco el salario mínimo, no equipara a la inflación. Así que, ¿cómo esto puede beneficiar tanto a los niños como a los padres que pagan pensión? Pues precisamente eso es lo que se está exigiendo a la Administración de Sustento de Menores, de ASUME, que establezcan, si tienen la información, por ejemplo, con peritos, economistas, personal que pueda establecer que las nuevas guías van a tomar en cuenta todos estos aumentos en todo, desde la construcción hasta en los alimentos. Se supone que la guía en su mayor parte toma en cuenta una cantidad necesaria que necesita un menor para poder alimentarse, pero en eso el Código Civil también establece que en esa pensión alimentaria se tiene que tener en cuenta otras cosas, entiéndase el hogar, entiéndase por ejemplo el gasto de agua, de luz, rentas o hasta ropa, transportación. En muchas ocasiones se debe tomar en los casos que apliquen el pago de cuotas para colegios o cuidos. Y todos sabemos que ha aumentado. Por consiguiente, nos parece irracional que escuchamos de pensiones que no llegan a los $200. Pensiones que no llegan a los $200 cuando sabemos que realmente, miren, yo tengo 2 hijos y en Pampers nada más y en leche, ¿verdad?, en polvo que uno les compra para los niños,
pues $200 no es suficiente. No quiero yo pensar el pago de agua, luz, ropa, cuido cuando aplica. Así que, por otra parte, tenemos unas quejas de muchos padres no custodios. Cuando digo padre no custodio, puede incluir una madre, ¿verdad? No custodio quiere decir el que paga la pensión porque no tiene a su cargo al menor. Exacto. Donde dice que apenas le pueden sobrar unos $600 al mes, pero entonces pagan en pensiones más de $1,000. Eso no hace sentido. Eso a nadie me puede decir a mí que un menor necesita $1,000 de pensión para sus gastos de alimentos, pero el padre que tiene que pagar un carro, tiene que pagar gasolina, muchas veces peaje, malvete, goma, almuerzos, no tiene comedor escolar donde le den desayuno y almuerzo, tiene que pagar su propia energía eléctrica. No, estas tablas disponen que le pueden sobrar al menos $600 y con eso es suficiente para que esta persona pueda mantenerse para a su vez trabajar y poder conseguir un sustento a su hijo menor. Eso no puede ser, eso hay que revisarlo y cambiarlo. Por otra parte, por ejemplo, nosotros disponemos que es adecuado la revisión de estas guías, pero hay que tomar en cuenta también una ley que se firmó en el año 2011. Recuerdo, yo no estaba en aquel entonces, pero recuerdo que estudiando en aquel momento, fue como para eso del 23 de noviembre del 2011, donde se dispuso una ley en la cual la custodia compartida al momento de separación de los padres tenía que verse como primera opción. Y nosotros, como parte de esta revisión de las guías de pensiones alimentarias, queremos saber si se está cumpliendo con ese mandato legal que precisamente cumplió este año 10 años. Se suponía que antes de que esa ley entrara en vigor, se estaba dando la situación de que la mayoría de las ocasiones en las que se disponía de una separación de padres, un caso de custodia, un caso de divorcio, normalmente la madre es la que se quedaba con la custodia y era el padre el que tenía que pagar una pensión. Pues a raíz de la aprobación de esa ley en el 2011, se supone que siempre el tribunal vele porque se vea como primera opción la custodia compartida. Y si no se puede, por las razones de peso y que justifiquen que la custodia compartida no puede ser, entiéndase que la mamá se fue a Estados Unidos, entiéndase que uno vive en San Juan, otro en Cabo Rojo, y eso realmente no es viable, que la comunicación entre los padres ha sido tan severamente afectada. Entiéndase que el papá o la mamá fueron acusados y convictos de violencia doméstica o maltrato de menores, por consiguiente, pues no se puede tomar como primera opción esa alternativa. Pues en esas son las excepciones, pero cuando no sean esa el caso, se debe ver como primera opción que ambos padres puedan compartir con sus hijos de forma compartida, de forma balanceada, equilibrada, y queremos saber si se está cumpliendo, porque eso también afecta a las pensiones. Escuchamos a veces que un padre no custodio, se le obliga a pagar cientos de dólares, si no miles de dólares, pero después cuando ellos quieren buscar a sus hijos, también tienen problemas para poderse relacionar con ellos. Claro. No se cumple con ese mandato de que el papá pueda tener esa custodia compartida. Si no tiene que ser un 50-50, pues puede ser un 60-40. Pero queremos ver cómo eso realmente incide. Queremos estar seguros de que realmente, si papá, por ejemplo, papá no custodio o mamá no custodia, tiene, por decir un ejemplo, el 30% del tiempo al menor bajo su cuidado, si eso verdaderamente tiene un impacto en la pensión, porque si uno está pagando cientos de dólares o miles de dólares, pero a su vez tú tienes a tus hijos fines de semana alternos, días feriados, entonces hay un gasto también que el papá no custodio incurre en ese momento, que hay que tomarlo en cuenta también. Así que son muchos los factores, son muchas las situaciones. En el caso nuestro, conocemos de la situación que sufren muchos padres, muchas madres y hasta menores, porque en nuestra práctica ahora pudimos percibirlo y estamos ahora en la mejor posición para poderlo fiscalizar y que se logre pues un balance y se busque una solución lo más justa posible. Es así, y entonces esperamos, confiemos en que el 2022 sea el año, ¿verdad? En que se revisen y se publiquen. Una vez revisa las reglas, ¿verdad? Y los números y demás,
¿Esto tiene que pasar por la aprobación de alguien, tribunal o algo? De ordinario, cuando Asume entra en este proceso de revisión, se supone que hay unas publicaciones. Como todo reglamento, esto es un reglamento de una agencia administrativa, debe pasar al Departamento de Estado. Pero como le aplican las disposiciones de la LPAU, una ley de procedimiento administrativo uniforme, para que pueda entrar en vigor, tienen que publicarse. Pero también, antes de que se publiquen, yo espero que entre un proceso, y precisamente para eso son las vistas que vamos a estar celebrando, un proceso de vistas públicas donde se tomen en cuenta todos los factores, trabajadores sociales, departamentos de la familia, organizaciones que defienden los derechos de los padres no custodios o de las madres que son custodias o de los menores. O sea, queremos que sea un proceso participativo amplio, en el cual la prensa tenga la información, lo pueda ir publicando de tiempo en tiempo, se puedan obtener las opiniones de las personas que realmente se ven afectadas por estos reglamentos. Luego de que se apruebe y se publique, entonces entrarían en vigor. Yo estoy de acuerdo, yo espero que sea antes del 30 de junio del 2022. Eso es algo que estamos pasado demasiado. De verdad que sí. De verdad vamos a estar pendientes de qué es lo que va a pasar este año que ya casi comienza, el 2022. Le agradezco muchísimo al representante que aceptara la entrevista. Este tema va para largo, así que vamos a darle seguimiento a este y otras cosas que ustedes están manejando en la Comisión de los Jurídicos. Gracias, representante, por estar con nosotros. Feliz Navidad. Gracias Luis Alberto, y gracias a toda la gente que colabora con la Isla Oeste. Un gusto para mí. Muchas felicidades para todos. Gracias, igual para usted, representante Orlando Aponte. Amigos, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de la islaoeste.com, en los números que vieron en pantalla, el email y demás. Cualquier situación que ustedes tengan en su municipio, estamos para tratar de buscar alguna solución positiva a los mismos. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima.